Hola, yo soy el Dr. Chris Milán de la Universidad de San Vicente de Paul. Gracias por escuchar mi presentación sobre el sitio arqueológico de Malpaso, un templo en planta de U en el Valle Medio de Lurín. Yo escribí el sitio como parte de mi tesis doctoral en los años 2010 y 2011. La construcción de Malpaso representa la emergencia de la sociedad compleja en la región. En este papel, yo voy a relatar la cronología del sitio y cómo su ocupación corresponde con los desarrollos que vemos por toda la costa central del Perú en el periodo formativo. Primero, quiero ubicar el sitio en un contexto más amplio. Mapaso es uno de 7 templos en planta de U en el Valle de Lurín. Es el templo más en el interior del valle y está ubicado en la zona climática conocida como la Chalpiyunga. Esta región tiene varios recursos que la población podía explotar. También, Malpaso estaba situada en un punto crucial para el desplazamiento entre la costa y la sierra, y también para cruzar entre los valles. Después, yo voy a relatar la cronología de Malpaso. Su ocupación se puede dividir en 3 fases que corresponden al periodo inicial intermedio, el periodo inicial tardío y el horizonte temprano. Cada fase tiene sus materiales distintos, y aún más, cada fase representa un desarrollo al rol del templo en organizar la gente que vivía en la Chopiyunga. El Valle de Lurín es lo más al sur y también lo más pequeño en la provincia de Lima. Solo tiene un largo de 70 kilómetros y un drenaje anual de 2.800 metros cúbicos. Como otros valles alrededor de Lima, el templo en planta de U es la forma de arquitectura monumental dominante durante el periodo inicial. Había por lo menos 7 templos en planta de U en el Valle de Lurín: Huacacandela, Mina Perdida, Parca, Cardal. Manzano es un caso un poco más complicado. Mancha y Bajo, Pampa Cabrera. Moy es uno que no podemos confirmar a este momento, pero tal vez. Y al final hay Malpaso. Toribio Mejía Gespe fuera lo primero a reconocer el sitio arqueológico de Malpaso, ubicado unos 30 kilómetros adentro del valle y en la entrada de la quebrada San Vicente. Thomas Patterson registró el sitio como el sitio PB4896 en el año 1960 como parte de su prospección del valle. En el año 1966, Harold Shealy excavó el sitio como parte de su tesis doctoral para la Universidad de Harvard. En los años siguientes, más investigadores han visitado el sitio. En el año 2009, el Ministerio de Cultura designó el sitio Zona Intangible con el nombre Piedra Lisa. Pero yo prefiero el nombre Malpaso, en parte porque era el nombre original del sitio usado por ambos Patterson y Shealy, y también porque yo me gusta decir el primer paso es el mal paso. Todos los templos en planta de U son parte de la tradición más grande, la cultura Manchay. Otras presentaciones han definido la cultura Manchay y sus características, entonces para ser breve no voy a elaborar el tema más que salvo para decir que podemos reconocer que Malpaso es un templo en planta de U. Tiene todos los rasgos de este estilo de arquitectura monumental: un pirámide principal, dos brazos, uno que es más grande que el otro, en este caso lo izquierdo es lo más grande, y hay un plaza central al centro. Como un templo en planta de Malpaso también representa la primera ocupación permanente en el Valle Medio de Lurín. La gente construyeron el templo, trajo tecnologías nuevas como canales de riego y cerámica. Una cronología de la ocupación del sitio nos permite entender cómo desarrolló la sociedad compleja en la zona. Para entender la importancia de Malpaso a esta zona, necesitamos hablar de dónde el templo fuera construido. Malpaso es el único templo en planta de U en el Valle Medio de Lurín, que corresponde con la zona climática conocida como la Chopiyunga. El geógrafo Javier Pulgar Vidal define la Chopiyunga como una zona cálida entre las alturas de 600 y 1800 metros sobre nivel mar. Es un clima ideal para el cultivo de plantas tropicales, incluyendo ají y coca.
En el Valle de Lurín, la Chauquipiyunga extiende del pueblo moderno de Río Seco, en el distrito de Cieneguilla, hasta el pueblo moderno de Antioquía, en la región serrana de Huarochirí. Malpaso estaba construido en un sitio muy estratégico en el valle. El río Lurín se pone su más estrecho, disculpa, el valle de Lurín se pone su más estrecho por la entrada de Quebrada San Vicente, con un largo de menos que 1050 metros. Es un sitio ideal para controlar el movimiento entre el Valle Bajo y la Sierra de Huarochirí. Y aún más, Quebrada San Vicente es una de las rutas más fáciles para cruzar entre los valles de Lurín y Rímac. Es interesante porque otros sitios del periodo inicial, como Anchucay y el cementerio de Sisicaya, también están ubicados enfrente de quebradas que puedes usar para cruzar entre los valles. Pero también el área justo al este de Quebrada San Vicente, como podemos ver en esta pantalla, estamos mirando del norte al sur, entonces al fondo está Malpaso. Pero como puedes ver, hay una pampa muy plano que está ideal para poner sus chakras. Tienen que regar este área con canales que tienen un largo de 1 kilómetro y 700 metros, que empiezan a la próxima quebrada que se llama Quebrada San Isidro. Muestras de carbón 14, disculpa. Muestras de carbón 14 recuperadas del base del brazo izquierdo indican que la ocupación de Malpaso empezó alrededor del año 1600 antes del Cristo. Llamo la ocupación más temprano del sitio el Fase Río. Primero, la gente formó una base plano de piedras grandes y arena amarilla y tosca para la fundación del templo. De ahí construyó el templo mismo. Excavaciones en el brazo izquierdo también revelaron varios espacios para rituales. En la unidad 1, como vemos en esta pantalla, se encuentra el muro del perímetro del brazo. Por el otro lado del muro 1 es donde botaron la basura. Ahora, como otros templos en Planta de U, hay evidencia de múltiples renovaciones por los años. En la unidad, desmontaron el muro 3 para crear un espacio más amplio en el brazo izquierdo. También hay evidencia de construcción de pisos nuevos en la unidad 4, que está justo al sur de la unidad 1. En el área detrás del templo, en el noroeste de la unidad 1, disculpa, encontramos la área de basura. Okay. Ahora, en el área detrás del templo mismo, detrás del pirámide principal, la gente hizo su zona residencial. Construyeron casas cuadrangulares con piedras y mortero encima de unas terrazas. Las casas son similares a los que Berger encontró en sus excavaciones en Cardal. Los artefactos recuperados de la zona residencial y también el basural en el brazo izquierdo incluyen unos artefactos líticos, muy pocos restos botánicos como cáscaros de maní y también restos malacológicos. Los restos malacológicos mayormente consisten de macha y choro y son evidencia de contacto entre la Chaupiyunga y la costa pacífica. La cerámica del Fase Río es muy sencilla. La mayoría de los fragmentos recuperados son de ollas sin cuellos y cuencos sin decoración. Muchos de sus bordes de las ollas sin cuellos tienen la forma clásica de una coma, pero su formación es inconsistente de vasija a vasija. Y en unos ejemplos la coma es muy gruesa y redondo, y en otros la coma es más pequeña o no tiene forma muy clara, es muy plano. En la fabricación de la cerámica usan varios temperantes. Arena, cuarzo molido y mica son las tres más típicas. Los pocos fragmentos decorados tienen unos incisos que forman diseños geométricos y sencillos. También hay algunos ejemplos de los fragmentos decorados con zonas punteadas, pero no son muy elaboradas.
En el fase lisa empieza a partir de la 1400 años antes del Cristo, con la ampliación del templo. Levantaron el brazo izquierdo por 1 metro de altura con un relleno constructivo y ponen un piso nuevo. La planta del templo también cambia con la renovación. A la misma vez, hay evidencia para la construcción de un piso nuevo en la plaza central del templo. Otra vez, la gente renovaba el templo varias veces por su uso. En la unidad 1 vemos evidencia que cambiaron un muro hecho de postes y también con una manta de, ¿cómo se dice? De quincha. Está repuesto con uno hecho de piedra y mortero. Am, A la misma vez, vemos renovaciones en la zona residencial. Remodelan los muros de casas y en las terrazas detrás de la pirámide principal. También construyen pisos nuevos para las casas. Más artefactos estaban recuperados de los contextos domésticos del fase lisa. Hay más fragmentos de cerámica, hay más líticos. También el basural detrás del brazo izquierdo del templo hay más materiales. En particular, hay una subida de la cantidad de restos malacológicos. Entonces se ve una comunidad creciendo durante su segunda fase. También el ensamblaje de cerámica crecía en el fase lisa. La fabricación de la cerámica es más consistente en esta época. Las ollas sin cuellos tienen bordes de comas, pero son más normalizados y tienen la misma forma vasija a vasija. Bajo el uso de mica como temperante también. En la cerámica prefieren más la arena en la fase lisa. También la cerámica, la cerámica disculpa, también la cantidad de cerámica decorada aumenta en todas maneras. Primeramente, hay más fragmentos decorados y representan una parte más grande del ensamblaje. También hay más formas de decoración. Los diseños incisos son más complejos y las zonas punteadas son parte de decoraciones más elaboradas. Con los diseños incisos y zonas punteados, hay ejemplos de círculos estampados en balancines y apliques molidos. Un fragmento tiene círculos estampados con puntos en el centro, el diseño clásico del círculo con punto. Este fragmento es evidencia de que Malpaso participaba en intercambios de larga distancia antes el horizonte temprano. Pero Malpaso sigue ocupado en el horizonte temprano, en lo que yo llamo el fase milagro. Los contextos que tenemos de esta fase son mayormente dañados y no producen materiales que pueden fechar con confianza. El brazo izquierdo está tapado por una capa gruesa de piedra suelta con una gran cantidad de fragmentos de cerámica. Las últimas construcciones en el brazo estaban destruidas por esta capa que estaba producida por un evento sísmico que voy a discutir en un rato. Un contexto seguro del fase milagro es el muro que biseca la plaza central. Excavaciones en la plaza central, que es la unidad 6, revelaron que el muro fue construido encima del último piso en la plaza. Era una remodelación más tardía y marcó un cambio en cómo el espacio estaba usado para rituales. Eso es un cambio muy grande en comparación a los cambios al brazo izquierdo en el fase lisa, por ejemplo. No pueden encontrar materiales fechables del muro, lamentablemente, pero la cerámica recuperada encima del muro y último piso es similar a lo que fue recuperado del brazo izquierdo. Pero por lo menos podemos decir que Malpaso estaba ocupado hasta el año 900 antes del Cristo. En la unidad 1, en el brazo izquierdo, encontramos unas capas alternas de arena muy fina y arena muy tosco. Acá está. Estas capas se encuentran justo debajo de la capa rocosa y son evidencia de lluvias fuertes y unas inundaciones. La causa más probable para este tipo de clima extremo es un evento Osen o el Niño fuerte.
Jason Nesbitt encontraba evidencia de unos eventos fuertes que fechan antes del año 900 antes del Cristo en el Valle Moche en el sitio de Caballo Muerto. También Richard Berger argumenta que el muro por Mancha Bajo fue construido para proteger el sitio de inundaciones de eventos Olsen. Los materiales cerámicos recuperados de los contextos asociados con el fase milagro son bastante diferentes de sus antecedentes. Los bordes de las ollas sin cuellos cambian. Siguen siendo más gruesos que el cuerpo de la vasija, pero no tienen la forma de coma, solo son más gruesos. Aunque siguen usando arena como el temporante más popular, el uso de cuarzo molido aumenta en este tiempo también. Más hay un aumento en la cerámica decorada. Decoraciones de zonas punteadas son más típicas del ensamblaje del fase milagro. Los diseños incisos son más elaborados la misma vez. También hay más fragmentos de pintura bícromo. Ese estilo de pintura se encuentra en dos otros sitios contemporáneos con la fase lisa, el fase milagro, digo. Mancha Bajo en el Valle Bajo y Chiaco, una aldea en la parte superior de la Chalpiyunga. De todas maneras, la cerámica sugiere que la gente de Malpaso interactuaban con las poblaciones de otras partes del valle. El aumento de los restos magológicos en los contextos del fase milagro son más evidencia para este intercambio entre la comunidad de Malpaso y la costa pacífica. Recuperamos más que 100 kilos de restos malacológicos de estos contextos. La cantidad era tan grande que no podía almacenar la mitad que recuperábamos. Era un desastre. Yo estaba bien estresado por recuperar tanto de restos malacológicos. Porque de verdad, yo quería estudiar más la cerámica. Y ¿qué puedo decir de la cerámica? De verdad, yo puedo hablar durante horas sobre los diseños del fase milagro. Míralos, son hermosos. Es un ensamblaje que incluye ejemplos de diseños típicos del horizonte temprano. Por ejemplo, hay más ejemplos de fragmentos decorados con los círculos con puntos. También hay figurinas similares a los que encontramos en Ancón, pero también hay unos fragmentos bien distintos. Más que los bícromos, también hay un ejemplo de pintura postcocción, un estilo más típico de la cultura Paracas. Para mí, los fragmentos más interesantes son los círculos estampados con 3 puntos. Solo hay 5 ejemplos de este diseño y 3 están asociados con zonas punteadas. No se encuentra en otros sitios del Valle de Lurín este estilo. Y el único otro sitio en la costa central que tiene fragmentos similares es Sayán, un sitio horizonte tardío en el Valle de Huaura. Pero estos fragmentos son de un relleno constructivo, entonces podían venir de otro sitio que no conocemos. Fuera de la costa central, este diseño ha sido encontrado en sitios en los valles de Casma y Nepeña. Pero se nota que estos sitios son ocupados en la parte posterior del horizonte temprano, o a partir de 500 años antes del Cristo. La mayoría de la cerámica decorada proviene del brazo izquierdo, específicamente la capa C de la unidad 1 y las capas D y E de la unidad 4. Estas 3 capas corresponden a un depósito rocoso que tiene un grosor promedio de 1 metro. No solo es un depósito rocoso, pero contiene unas piedras grandes. A ver. Las excavaciones de Chile no podían pasar este depósito en sus excavaciones por las piedras grandes. Se queja de eso en su tesis doctoral. Entiendo por qué. Requiere una fuerza tremenda para deslizar tan cantidad de piedra y de piedras tan grandes. También se requiere una fuerza tremenda para quitarlos, pero eso es otra queja para otra presentación. De verdad, hay evidencia para un evento sísmico que
que podían hacer esta cosa. Encontramos evidencia en otros sitios en el Valle Medio de Lurín. En Anchucaya hay depósitos rocosos por la entrada de su quebrada que contienen los restos de un cementerio del periodo inicial. Yo creo que este cementerio estaba ubicado encima del sitio y se cayó por el evento sísmico. Y también todo el sitio de Chiaco está cubierto por un capa de piedra suelta. Todos estos depósitos son evidencia de un evento sísmico que causaba deslizamientos de piedra por todo el Valle de Lorín. Yo creo que este evento ocurrió después del abandono de Malpaso y Chiaco. No hay evidencia de muertos en ninguno de los dos sitios, y en Anchucaya ya lo abandonaron siglos antes. Pero los contextos más tardíos del intermedio temprano y horizonte tardío en Anchucaya no son afectados por el deslizamiento de piedras. Entonces, yo creo que este evento sísmico ocurrió entre los años 500 antes del Cristo y 200 después del Cristo. No he, no he hablado mucho de la zona residencial de Malpaso, y es porque la ocupación de esta zona es muy estable por la duración del periodo inicial y el horizonte temprano. Las casas son cuadrangulares construidas de piedras con mortero. Después hay renovaciones. En algunas veces añaden muros hechos de adobes y hay evidencia que construyen superestructuras hechas de quincha encima de los muros. Hay una capa de deslizamiento de piedras, pero no afectaba la zona residencial tanto como el brazo izquierdo. Lo que es importante de la zona residencial es que podemos compararlo con los sitios residenciales como Anchucaya y Chiaco. Aunque hay similitudes entre los sitios, las diferencias son notables. Las estructuras residenciales de Chiaco son diferentes en forma y construcción de los de Malpaso, y en Anchucaya practicaban ritos funerarios distintos. Todos producen cerámica en su propio estilo. Es decir, cada sitio representa una comunidad autónoma con una identidad distinta. Pero Malpaso es representativa de la ocupación de la Chopiyunga durante el periodo inicial y horizonte temprano de todas maneras. Las tres fases identificadas no solo representan cambios a la cultura material, pero también desarrollos en la comunidad alrededor de Malpaso y al rol del templo mismo como un centro cívico ceremonial. El fase río marca la primera ocupación permanente en la Chopiyunga, y Malpaso era el primer yacimiento en la zona. La comunidad se estableció en la región, pero también se puso como otra parte de una red de templos con una religión compartido. Con el fase lisa, el templo creció no solo en tamaño, pero también en su actividad en el valle. La variedad de cerámica y el aumento en consumo de mariscos es evidencia de más contacto con el valle bajo. En el horizonte temprano, representa un tiempo importante en la costa central del Perú. Empezando alrededor 1000 años antes de Cristo, abandonaron los templos en Planta de como mina perdida. Por 800 años antes de Cristo, probablemente solo Manchay Bajo y en el Valle Bajo y Malpaso eran los únicos templos activos. Pero con la evidencia presentados, vemos que no era un tiempo de decline para Malpaso. Hay más restos malacológicos. Hay fragmentos de cerámica que provienen de otras regiones de los Andes y también hay un punto proyectil de obsidiana. Con el tiempo, Malpaso crecía a un centro de intercambios regionales. Todavía hay más para investigar en Malpaso. Excavaciones en otras partes del sitio puede fijar una fecha más precisa para el abandono del sitio, o por lo menos puede encontrar más contextos para definir el fase milagro. Siempre quiero un excuso para excavar, de todas maneras. Pero hay un otro tema de interés de Malpaso, y eso es el terremoto fuerte que afectó varios sitios. Aunque hay evidencia para un evento sísmico en varios sitios, todavía hay preguntas. No sabemos exactamente cuándo ocurrió el terremoto, ni sabemos cómo afectaba a Lurín en el momento,
qué sitios eran activos y cómo recuperaban de este evento. Pero también hay trabajo en proteger el sitio. En las últimas décadas, Cieneguía ha desarrollado a una zona suburbana. En particular, el área alrededor Malpaso ha sido un sitio para construcciones nuevos. Durante la temporada 2010, había un grupo de canteros preparando bloques de granito para una casa de campo cercana. En el año 2012 empezaron a construir otra casa de campo justo al costado del sitio. Su muro de perímetro estaba construido encima de partes de Capañán. Y lamentablemente en 2024 yo no pude encontrar el puente para cruzar el río Lurín para visitar el sitio mismo. Aunque Malpaso está registrado como una zona intangible, su conservación está en peligro por las obras modernas. Entonces, las investigaciones son importantes para conservar el sitio y para recordar sus datos antes hay más cambios a la Chaupillunga. Pero bueno, otra vez, muchas gracias por mirar mi presentación. Espero que la has disfrutado. Pero también quiero decir muchas gracias a todos que apoyaban mis trabajos en Malpaso, en particular a mi familia y a Richard Berger y Lucy Salazar, y también a toda la gente que trabajaba en el sitio. Como Malpaso no solo era un templo, pero una comunidad, también las investigaciones arqueológicas son los proyectos de un grupo. Yo no podía cumplir mis investigaciones aquí sin mi comunidad. Gracias.